versículo 17. Aquí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 17, nos narra lo que sucedió cuando Jesús tomó la decisión de ser bautizado. Tal vez, si leemos desde el versículo 15 en adelante, comprenderemos mejor. Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda
Y hemos estado orando por aquellos que han tomado esa feliz decisión de escuchar definitivamente la voz de Dios, de saber que en poco más de 12 horas los ángeles podrían escuchar desde el trono de la gracia la voz de Dios que dirá: estos son mis hijos amados, que allí, en Bogotá, en el templo central o en el sitio donde están tomándose estas decisiones, allí está este hijo o esta hija mía, amado o amada por mí. Tengo complacencia, estoy feliz porque han escuchado mi voz y han decidido seguir la instrucción. Avancemos un poco más. En el mismo Evangelio según San Mateo, el capítulo 17, versículo 5. Por segunda ocasión, en la historia de lo que la Biblia ha denominado la transfiguración, se escuchó la voz de Dios con respecto a la misión y al trabajo de Jesús. El ministerio del Señor Jesús estaba en todo su esplendor. Los relatos de los evangelios señalan el éxito que Jesús tenía en su ministerio, cuando sanaba a los enfermos, cuando predicaba a grandes multitudes. Pero ese día, llamando a 3 de sus discípulos, subió a una montaña y allí, en medio de la perspectiva de aquellos 3 discípulos, Jesús se transfiguró. Se encontró con Moisés y con Elías. Su rostro se hizo resplandeciente, su ropa también brillaba. Y es en el relato de San Mateo, el capítulo 17, ahora el versículo 5, declara la Escritura: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por segunda vez, los discípulos pudieron escuchar esa voz que con toda claridad marcó la alegría y la satisfacción del Padre Celestial en ocasión del ministerio del Señor Jesucristo. Mis queridos, hoy, tú y yo, estamos siendo llamados por el Señor para que la voz de Dios pueda escucharse con relación a nosotros cuando el Señor indique: esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, este es quien ha aprendido a escuchar mi voz, este es el que sigue la instrucción de Jesús. Y muy pronto, de nuevo la voz de Dios se escuchará de una manera radiante, de una manera gozosa, de una manera gloriosa y determinante, cuando Cristo regrese en las nubes del cielo y pueda colocar a ti y a mí la corona de la vida eterna. Y mientras las puertas del cielo se abren, la voz del Señor se escuchará cuando Él diga: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para todos ustedes desde la fundación del mundo. Ah, mis amados, yo anhelo que ese día llegue, cuando con mis propios oídos pueda escuchar la voz de Dios que me da la bienvenida a la patria celestial. Serán dulces las palabras de Jesús cuando de una manera individual pueda el Señor Jesús decirte: bienvenido, este será tu hogar para siempre, porque desde la tierra aprendiste a escuchar mi voz y a obedecer mis instrucciones. Por eso en esta noche, Natalie ha venido